Esta semana me han preguntado bastante, es algo que es recurrente ya desde hace un tiempo, pero me gustaría aclararlo. La gente que es nueva, que está empezando en la industria y demás, el primer miedo en el que entran es un poco el de cómo está la industria, está muy saturada, tiene futuro, la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los diseñadores UX, todo ese tipo de cosas. Entonces pues hoy quería un poquito aclarar estos temas y quería empezar con el tema de los despidos esos masivos que hay por todos lados. Esto es la gráfica de los despidos masivos que de las grandes compañías, los que miden aquí. Está la opción de verlo solo en Estados Unidos, pero estos son los globales. Y si ven, ya la tendencia está a la baja. Esto quiere decir pues que ya no están ocurriendo tanto, van a seguir ocurriendo. Siempre hay unos que son residuales y que van ajustándose. Pero ya quiere decir que ya van bajando y que no estamos en el pico ese que decían. Esto lo que me gustaría enfatizar con esta imagen es que crisis para tú decir, oh, no entro en una carrera determinada o lo que sea, va a haber siempre. Ahora tenemos esta, antes tuvimos la pandemia, antes de esa tuvimos la de 2008 con el rollo del real estate, de las casas y demás. Y eso va a seguir ocurriendo. ¿Qué pasa? Para mí, personalmente, eso no lo puedes usar como un motivo, una excusa para decir, bueno, pues ya no estudio UX, ya es que no vale la pena, es que está muy saturado. Eso va a seguir ocurriendo y tenemos que aprender un poco a llevar estos periodos con las cosas siempre que podemos controlar. Sí que, no te voy a mentir, ahora está más complicado, por ejemplo, para la gente que entra. Pero ni está imposible, ni está saturado el mercado, ni quiere decir que no haya expectativas de futuro. Y te voy a mostrar un poco para que veas a lo que me refiero. La acumulación que ves aquí en el color morado el lila, esto es todo lo que se contrató cuando se hizo la pandemia, o sea, gracias a la demanda de la pandemia y después de la pandemia. Y lo que ven en naranja, esta imagen es un poquito del cuarto 3 del 2002, pero como ves ahí, el naranja son la gente que se ha despedido cuando pasó todo esto, o la que se sigue despidiendo hoy en día. Sigue siendo muchísima más gente la que ha sido contratada que la que está siendo despedida. Entonces lo que vemos aquí es que la anomalía fue la pandemia. Claro, como estábamos todos en casa, o la mayoría de los países, pues comprabas online, consumías muchísimo contenido online, que si aplicaciones, que si juegos, que si streaming service, en plan Netflix, Amazon, todo eso. Entonces, ¿qué pasó con esas compañías? Que tuvieron que incrementar la producción, los recursos, para poder suplir toda esa demanda. Y entonces se llegó a todas estas contrataciones. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora ya no estamos cerrados, ya no hay tantas restricciones, prácticamente todos los países ya tienen libertad de movimiento, viajan y demás, y entonces ya no estamos tanto delante de la tele, ya no consumimos tanto contenido virtual o multimedia, ya no pedimos tantos paquetes por Amazon porque vamos y salimos a comprar. Entonces, quiero que vean que eso fue un ajuste del mercado, en plan hubo más demandas, se ajustaron las cosas, se contrató más de lo que se debía y ahora se está despidiendo. ¿Es culpa de los profesionales y eso? No, es culpa de pues directivos y demás que decidieron tomar esas medidas y que al final vieron que no eran sostenibles y por eso están regulando ahora el mercado. Que está acabada, que no tiene proyección, que no deberías pensar entrar ni siquiera en UX y tal, no. Para nada, no tiene nada que ver. Y ahora voy a enseñarte otro gráfico para explicar un poquito mejor esto que quiero decir. Miren, esto es un estudio, siempre la mayoría de estos estudios así son basados en Estados Unidos, pero Estados Unidos es una buena representación siempre en este tipo de cosas si lo extrapolas a nosotros, al resto del mundo. Cuando digo nosotros, digo Sudamérica, Europa, Asia. Y como ven aquí, en la parte de la pandemia y eso, pues subió el índice de despido, de desempleo, básicamente. Aquí tienes dos líneas. La de abajo son los puestos tech relacionados a la industria tech, desarrolladores, gente que hace cosas en la parte digital, marketing digital, nosotros los diseñadores y demás. Y esto es el resto, esto es la suma nacional. Y cuando ves que esta línea está más alta que la otra, te empiezas a dar cuenta que al final esto afecta a todas las profesiones por igual. Entonces, cuando pienses es que la industria está mal ahora, piensa realmente si es que la industria está mal o tú estás buscando un motivo un poco para autosabotearte y no hacer ese esfuerzo, eso que necesitas para convertirte en un diseñador o diseñador UX que sea lo suficientemente bueno para que contraten. Y yo creo que es un poco, y yo he caído en eso y creo que todos caemos en algún momento, a veces es más fácil encontrar esa razón que nos
limite y que nos diga, bueno, pues no voy a entrar porque está saturada la industria. Párate y piensa, vale, si está saturada y no vas a entrar en esta carrera porque esa es tu razón, ¿en cuál otra vas a entrar? Ya ves cómo aquí afecta a todas, o sea, están todas afectadas en mayor o menor medida. No creo que ese sea un motivo válido para eso si quieres convertirte en diseñador o diseñador UX, diseñador de productos digitales. Pon el esfuerzo que tienes que poner, empieza a intentar conseguir experiencia con proyectos personales, con proyectos de amigos, hay 1000 formas. Tengo un vídeo en YouTube que se llama así, creo que es cómo obtener experiencia sin trabajo en UX, donde te doy pues recomendaciones de cositas que pueden hacer. Y lo que quería expresar aquí era eso, que al final un poco nos autosaboteamos, nos decimos que no, que tal, para evitar enfrentarnos a ese esfuerzo, ese trabajo que debemos hacer si queremos convertirnos en diseñadores. Y al final no hay una razón de peso detrás, porque está ocurriendo en todo el mundo y como decía, crisis van a seguir viniendo y vas a tener que seguir adaptándote igualmente. Hoy es esta, mañana va a ser otro tipo de crisis. Johnny dice, por lo que se ve en el mercado hay pocas ofertas, especialmente casi nada para junior, no solamente en UX, sino en frontend. No sé si próximamente eso mejorará o cómo lo ves vos, Jonás. Pues esto es a lo que me refiero. Yo no, con esto que estoy diciendo no estoy ocultando el hecho de que ahora está el mercado más complicado que lo que estaba, pues no sé, hace 4 años, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no sea uno de los mejores mercados, que no sea una de las mejores profesiones, y el frontend igual, el frontend yo diría que hasta más. Lo que decía antes, si viene una crisis afecta a todas las profesiones y se vuelven todas un poco más duras, se vuelve todo un poco más difícil encontrar trabajo en todos los momentos. Si lo piensas, no hay ningún momento en la historia que haya sido mejor que este para poder luchar en contra de eso. O sea, ya no dependes como antes de tener un equipo súper caro, unos programas súper caros. Ya prácticamente todo lo que necesitas es gratuito o tiene una prueba gratuita o una versión freemium o Figma, todos estos programas que utilizamos hoy en día. Entonces nada te frena para seguir obteniendo experiencia. Y mucha gente confunde el obtener experiencia real con obtenerla trabajando para una empresa real. No hace falta eso, tú puedes hacer un proyecto personal, ayudar a un amigo, a un familiar o conocido que tenga un negocio y a lo mejor tienen una web y por la web pues lo llevas un poquito más allá y en vez de hacer una web donde enseñes lo típico, el menú y tal, pues que se puedan hacer pedidos. Tienes que tener creatividad y buscar esas cositas. Un hackathon cerca de tu ciudad, estos días en los que se reúnen por un periodo de tiempo, a lo mejor 3-4 días, muchos grupos, en plan product manager, gente con ideas, desarrolladores, diseñadores, se reúnen a lo mejor 3-4 días sobre un tema, crean cosas, soluciones sobre un tema, suele ser a lo mejor sobre sostenibilidad, por ejemplo. Ese es el tema y todos generan ideas sobre eso, tienen unos días para desarrollarlo y después tienen un día en el que lo exponen, esos son los hackathons. Buscar sitios de muchas startups, que son los que necesitan al final los diseñadores y ayuda por todos lados, de todas las profesiones prácticamente. Coworking, sitios de coworking, aceleradores de startup, incubadores de startup, todas esas cosas. Yo veo muchas veces a un montón de diseñadores que están en las comunidades de UX anunciándose ellos mismos en plan de no, soy UX, sé hacer esto y aquello, contrátame, o si necesitas un UX, llámame. Que yo no digo que no pueda pasar, que no te pueda encontrar a alguien por ahí, pero piénsalo, estás poniendo tu currículum, ofreciendo tu servicio en el canal con más diseñadores posible y vas a tener que competir con ellos para obtener un trabajo. ¿No es mejor hacer un poquito de investigación y decir, vale, ¿dónde necesitan mi diseño? ¿Dónde necesitan mi servicio? Comunidades de startup, comunidades de nuevos founders, foros donde se estén hablando de side projects o de nuevos proyectos, ese tipo de cosas. Más cosas así a tener en cuenta, trabajar para ONGs, hacer algún trabajo gratuito, aunque sea temporal. Yo sé que no es lo ideal, pero bueno, si te sirve para algo, pues al final, ¿por qué no? Y a lo que iba explicando lo de que tenemos acceso a todas las herramientas hoy en día y son gratuitas o valen muy poco y demás, es que tú también puedes hacer tus propios productos. Tú puedes hacer tu set de iconos, tu fuente que puedas vender, tu kit de UI, tu design system, tus plantillas de algo. Como diseñadores tenemos la capacidad de producir y de producir a escala y lo puedes vender como un producto digital. Entonces este es el momento de hacer esas cosas. Pero también es el momento de no desistir, tienes que empezar a diferenciarte de esas solicitudes. Y la diferencia está ahí, está en yo envío mi currículum, no me llaman, pues mientras envío currículum voy a seguir mejorando mi portfolio y mi experiencia. ¿Con qué? Pues con lo que acabo de decir, proyectos personales, hackathon y todas esas cosas. Va a llegar un momento que te van a llamar porque al final que tengas experiencia con una empresa no es tan importante, lo importante es que tus productos los hayan utilizado usuarios reales,
que hayan estado ahí en internet, en donde sea, con eso, con usuarios, con problemas, con aprendizaje, con analítica, ese tipo de cosas que al final es lo que te encuentras en una empresa. Entonces no se desanimen por eso. Y luego, que lo dije en un stream pasado, yo ahora mismo estamos contratando para un puesto de Senior UX Research. Bueno, ya estamos al final de las contrataciones, pero llevamos contratando todos estos 2 años hacia atrás y he visto muchísimos currículum. Habré visto, no sé, en el último año entre 1200, entre currículum y portfolio, 1200 currículum, 1200 portfolio, algo así. Y cuando tú miras esas solicitudes, te empiezas a dar cuenta que hay muchísima gente que ni siquiera se lee el título, que es algo básico, no se leen el título y a lo mejor son, no sé, trabajan de administrativo en no sé qué sitio que no tienen nada que ver con lo digital ni nada y echan el currículum para un puesto de UX que no se han leído ni lo que es. Hay muchísima gente que no se lee la descripción, por lo tanto, igual sí que están cambiándose a UX o lo que sea, pero no tienen ni idea de lo que piden y entonces no conecta básicamente lo que tienen ellos en el portfolio y en el currículum con lo que se pide. Muchísimos de ellos nunca responden, muchísimos de ellos están en otros procesos y lo acaban dejando, muchos de ellos se olvidan de poner el contacto, muchos de ellos no tienen el nivel necesario y con el nivel necesario haces un curso, un bootcamp, te dan 3-4 proyectitos en el bootcamp y ya te crees que eres UX. No, eso no es experiencia real, eso es el comienzo de algo, es práctica, pero no es lo que te va a conseguir un trabajo. Así hay montones, o sea, la gran mayoría, no sé, el 80, el 85% son así, son casos que tú en un minuto mirando las cosas que presentan, ya sabes que no van a llegar al puesto. Y luego con los que realmente ustedes van a competir si se esfuerzan y si consiguen esa experiencia, son, no sé, 40, 30 personas. De esas 40-30, otros estarán en otros procesos, aceptarán otras ofertas, ahí pueden ocurrir muchas cosas, entonces al final se reduce mucho el número. Cuando tú ves 2000 se presentaron una solicitud, nunca compites contra esos 2000, competirás como mucho si tienes un buen nivel, aunque sea junior, pero si tienes un buen nivel dentro de lo que es junior, competirás a lo mejor con, no sé, 20 como mucho, 20 así que sean buenos. Luego, dentro de esos 20, si alguno tiene experiencia en empresa y demuestra a lo mejor potencial también, porque al final es importante en potenciar en los juniors, pues ahí sí que vas a perder tú, pero por eso tienes que trabajar en esa experiencia de la que hablo. Que si tiene futuro, que si no tiene futuro. Hice una búsqueda rápida y lo busqué para que vean, lo pueden hacer ustedes en Google y verán miles de artículos, sobre todo los van a ver en inglés. Por aquí lo ven, que la Unión Europea tiene el objetivo de aumentar que el 80% de los europeos adquieran habilidades básicas en la parte digital, lo que quiere decir 20 millones de especialistas en 2030. Es una locura la cantidad de gente que quieren que esté formada en eso y que se siga formando hasta llegar a los 20 millones de especialistas en la parte tecnológica, en IT. Mira, este es parecido. Como el camino hacia los 20 millones de especialistas en 2003, y es un webinar que se está haciendo y lo pone a otra página. No hay suficientes trabajadores tech en el horizonte. ¿Qué debes hacer para mejorar? ¿Qué habilidades? Y aquí te hablan de que se espera que al menos 150 millones de nuevos trabajos en tech. No habrá suficiente gente de tech, trabajadores tech en el mundo, y harán falta 85 millones en 2030 y no habrá suficiente para eso. Otro ejemplo de lo que hablaba antes, esto fue Amazon. Si lo ves, como ha empezado a contratar y ahí hay un bachito en la parte esta, pero sigue siendo hacia arriba, sigue siendo tendencia hacia la alta. Quería empezar con esto porque justo esta semana me han preguntado varias veces y me da pena que eso sea lo que les quite la motivación de empezar en una carrera tan bonita como el diseño de productos digitales. Y sé que es duro, yo no voy a hacerlo menos duro de lo que es. Sé que hay periodos que son complicados, sé que te lo tienes que currar más, pero hay formas de ir saliendo adelante, de ir adquiriendo esa experiencia, de hacerte tus propios proyectos que puedes incluso vender en sitios de venta de productos digitales, como puede ser eso, un kit de interfaz de usuario, iconos, fuentes, hay un montón de proyectitos así. Incluso si tienen un proyecto así un poquito más ambicioso, irte a una comunidad de desarrolladores, que hay muchísimas, aquí en Twitch hay montones, por ejemplo, y colaborar con ellos para crear productos que después puedan vender o al menos para poner esa experiencia real en el portfolio. Momentos complicados van a seguir habiendo y el momento complicado está afectando a todas las carreras.